y compañeras, es siempre muy emocionante para cualquier militante, para cualquier luchador social, los actos de memoria histórica, de intentar recomponer una parte central de donde venimos. El homenaje a Liberov tiene que ver con el homenaje a una generación que fue fundadora de las herramientas de unidad de nuestro pueblo y que fue condenada por forjar herramientas de unidad de nuestro pueblo, por construir en un momento muy complicado, participar, protagonizar una tarea histórica, en debate con quienes se planteaban procesos unitarios con exclusiones, en debate con quienes planteaban que lo más pragmático era transformar desde dentro los partidos tradicionales, lo más útil en una izquierda que era esmirriada desde el punto de vista electoral. En debate con las acciones que despreciaban el papel del Estado en las transformaciones, como parte de la síntesis de las batallas. Pero es homenajear esa mirada larga. Homenajear a Liberov es homenajear una ética al trabajo. Que 40, 50 años después pacientes se acuerden de que lo que le importaba al médico era la enfermedad y no si tenía para pagarle. Parece menor, pero hay una parte de la revolución que está ahí. Hay una parte de la prédica que se educa en el plano del ejemplo concreto, de esa comprensión de dos elementos que son en sí revolucionarios. El primero, entender que el conocimiento es primero una responsabilidad y no una escalera para hacer un negocio. Y el segundo, que la miseria en la que está el otro, el drama en el que está el otro es el drama en el que está uno. Que la pobreza en el que está el otro, que la condición de exclusión en la que está el otro, el primer escalón que hay que subir para pensar la política es sentir esa pobreza y esa exclusión como la propia, ese dolor en las tripas. Y acá, cuando era todo quinta, se recordaba al médico con botas largas que nunca preguntaba si le podían pagar, y que atendía y daba el informe y se preocupaba y se emocionaba con la política y defendía la política y militaba social y políticamente. Se fue correteado en la Argentina, cruzó el río Uruguay en bote porque entendió muy temprano el camino de la lucha colectiva. Eso es lo que quisieron enterrar. El imperialismo norteamericano, que el día que terminemos con la impunidad será el que tengamos que juzgar definitivamente. Autor intelectual y material de las tragedias en América Latina. Autor intelectual y material de la tragedia del golpe de Estado Arbenz, que costó la vida a 200.000 guatemaltecos. Actor intelectual del golpe de Estado en Brasil. Actor intelectual y material del golpe y la invasión a República Dominicana. Actor intelectual y material de reventar el proceso de Salvador Allende, y actor intelectual y en parte material desde la educación en las escuelas de Panamá y la doctrina de seguridad y de defensa y la ofensiva brutal contra las luchas populares, del corte por la yugular de lo que más le preocupaba, el proceso de acumulación social y política del pueblo uruguayo. Principal enemigo del imperialismo, sin duda. Las conductas represivas demuestran dónde enfocó sus energías. Homenajear a Liberov es homenajear la resistencia. La resistencia, los procesos políticos tienen momentos de construcción profunda, de avanzar
y tiene momentos que son de resistencia. De resistencia de los barrios y las cooperativas que se organizaban para atender la familia del compañero que estaba preso, para guardar al compañero que estaba perseguido, para denunciar, para organizarse, para demostrar que los golpes eran duros pero no nos derrotaban del todo. El proceso de unidad social y política del pueblo uruguayo fue un proceso también doloroso, porque a veces nos quieren vender una historia como que acá había una calma. La década del 50 asesinan a María del Carmen Díaz en la huelga de Ferrosmal. Unos años después empiezan a aparecer los primeros mártires de la industria frigorífica, Paleo y demás. En la década del 60 estuvo inundado de grupos fascistas y neofascistas. Hay que ver las vásticas Soledad Barré, hay que ver el atentado con bombas que reventó un local de partido con un niño de poca edad adentro por la calle G. Hay que ver la forma en la que se iba manifestando, por un lado y por otro, con expresiones de una forma y de otra, con el odio a los sindicatos, con el odio a la izquierda, con un anticomunismo visceral, con prácticas antisemitas. Se iba manifestando en la sociedad la base social que engendró la bestia, con una salida a la crisis que es pulverizando todo para un proyecto que terminó ajustando sobre los trabajadores y los pobres. Y homenajear a Liberov es mirar eso en estas coordenadas. No podemos no tener preocupación cuando surge un odio visceral hacia el inmigrante. Cuando de golpe parece que mi enemigo es el trabajador que llegó perseguido, liquidado por el hambre en República Dominicana o de tal lado o de tal otro, y lo aceptamos como cosa pasiva. Cuando de golpe se siembra un odio visceral hacia los pobres, y parece que el sector vulnerado que tiene una tarjeta del MIDE tendría que estar pidiendo permiso porque recibe una política social para poder comer en un país que produce alimentos para 30 millones de seres humanos. Nos tendría que dar vergüenza esa miseria. Pero se impregna el odio a los sindicatos, el odio a la izquierda, las campañas masivas, las emboscadas éticas. Y en ese marco nuestros errores, también nuestros errores. Que uno puede decir, son 500 millones de veces más chicos que los de ellos. Que hicieron política toda la vida jubilándote de gusto, dándote la casa si eras amigo del director del banco hipotecario, entrando al Estado ayer y hoy en las intendencias. A la izquierda tenemos que aprender que una nuestra vale por 1 millón de ellos porque somos distintos, somos otra cosa. Para la derecha la política toda la vida fue un negocio. Y para los militantes de izquierda la política toda la vida es el camino a la liberación y a la felicidad pública, como decía Artigas. Entonces también tenemos que entender y educarnos en esa lógica, en esa ética que desparramaba por estos barrios Manuel Liberov, yendo a atender a los pacientes sin preguntar si tenía o no tenía para pagar, en un gesto revolucionario cotidiano. La situación en América Latina hoy está muy complicada, lo decía Carlos. Así como casi nos sorprendió el tamaño, el impulso de los triunfos progresistas y populares, algunos los podíamos prever porque venían de lejos, la acumulación histórica del PT en Brasil, pero no estaba tan fácil para prever que iba a haber un proceso como el de Correa en Ecuador, en medio de ese país que sufría desestabilizaciones, de otro que se había dolarizado. Era muy difícil pensar que Bolivia, con los niveles de represión, iba a meter un militante sindical coca-colero indio de presidente de la República. Estaba difícil. Pero así como tuvimos espacio que nos permitió volver a la centralidad del Estado, atender políticas públicas, recuperar derechos, atender sectores sociales de los más vulnerados, de los más sumergidos, hacer gestualidades antiimperialistas como pocas veces antes, desmontar una base militar como la que se desmontó en Manta, echar al embajador norteamericano por intentar un golpe ahora, no hace 40 años en Bolivia, derrotar el ALCA en Mar del Plata, que nos permitió ese espacio de democracia por un tiempo. Hoy vivimos una ola que está complicada. Y nos dieron un golpe de Estado en Brasil, y están aplicando una medida en Brasil que no retrocede a los 90, retrocede 150 años para atrás.
porque las élites brasileras que no toleraban la llegada de los negros a la universidad y tener un obrero metalúrgico de presidente, también por nuestros errores en Brasil, también parte de lo que pasa en Brasil son nuestros errores. Pues nadie crea que la derecha está pegándole a nuestros errores. La derecha lo que le está pegando es a los avances democráticos que hubo en Brasil. Por eso lo primero que hace es liquidar las leyes laborales, liquidar la reforma de seguridad social, acoplarse al capitalismo global. En 2 años empujar nuevamente a la pobreza extrema al doble de brasileros que los que había antes de asumir Temer. Eso es lo que hace la derecha en la Argentina. Y eso es lo que buscan los sectores restauradores acá. El mejor homenaje a los militantes de nuestro pueblo, a todos, a los que tuvieron el coraje para enfrentar a las bestias. Nosotros nos enteramos gracias a Lile, que anda por ahí, que es una militante que uno no para de querer, que uno de nuestros desaparecidos fue asesinado en la Argentina, un obrero de la construcción, Rosales, que un día le dijeron, mirá que están por matar a Liberoff en la Argentina, lo están persiguiendo, te toca ir a cuidarlo. Y un par de días antes apareció acribillado en una cuneta y después rescatamos que en su prontuario, hacía 25 años que lo venían investigando por actividades subversivas. Había hecho campaña para las listas del Zunca en la caja profesionales. Se había animado a ser candidato a intendente en Flores, ¿no? Barbaridad por el Fidel. De esas cosas, desde hacía 30, 40 años los servicios de inteligencia iban persiguiendo a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Y luchar contra la impunidad implica entender que el sistema democrático uruguayo, no solo los comunistas, no solo el Frente Amplio, el sistema democrático uruguayo, todo quien se pare del lado de la defensa de la democracia ante una provocación como la que hacen hace pocas horas, de plantearnos que esquema de discusión previsional es querer poner de rodillas a las Fuerzas Armadas, generando una lógica, Manini, de poder desde el poder, tienen que ser rechazados, y ojalá tengamos el coraje suficiente y la valentía suficiente para decir que esas cosas no pueden pasar más, porque el avance en democracia implica entender que hay una tensión permanente entre los avances de los pueblos y una lógica del imperialismo que está pensado sobre el saqueo de los pueblos. Y nosotros somos de la tradición política que entendemos que avanzar en democracia implica esa combinación entre igualdad y libertad, que decía Sebastián. Implica defender la institucionalidad de poder votar. Pero implica también que al trabajador y la trabajadora no la repriman en la fábrica, que no haya gurises pasando mal, que no haya gente que no tenga techo, que no haya uruguayos sin derecho a la cultura. Implica pensar una forma de organización de la economía donde en el centro esté la humanidad y en el centro esté nuestro pueblo. Implica pensar por lo más. No vamos a descubrir eso ahora, pero para alcanzar esos objetivos, lo más revolucionario que conquistamos en el siglo XX fue una experiencia de unidad de la izquierda. Porque luchas heroicas hay miles y miles en América Latina. Miles y miles. En general, cada lucha que se dio fragmentada fue parturienta de derrotas dolorosas. Y la unidad, que no es unanimidad, que tenemos que construir en el acuerdo, pero sobre todo en la discrepancia, discutiendo como compañeros, con fraternidad. Pero la unidad también es la lucha, que es la que va construyendo identidades comunes, es la que va construyendo solidaridades. ¿Cómo podemos homenajear a Liberoff? Bueno, hoy acá, mañana en el comité, pasado pensando que también organizó expresiones culturales. Y desde el tablado que combinaba la lucha contra la carestía, bajar los precios y organizar desde ahí la denuncia de los militantes que hacían de todo. Eran los militantes del sindicato, en el caso de Manuel, militante del sindicato médico, de esa rica tradición que tuvo la izquierda uruguaya, de vínculo con la intelectualidad, de relación del movimiento obrero en la fábrica, del movimiento estudiantil, pero también con la cultura, con el teatro independiente, de todo eso, de ese tejido que hay que reconstruir. Los militantes de izquierda hoy tenemos que pensar cómo lo reconstruimos, porque vamos a enfrentar dentro de poco el plebiscito entre dos proyectos de país.
Un proyecto que tiene que ser del cambio en el cambio. Del cambio pensando en su profundización. Del cambio exigiéndonos qué más se puede hacer en materia de política económica, qué más se puede hacer en materia de transformación productiva, qué más se puede hacer en materia de soberanía, qué más se puede hacer en materia de vivienda, qué más se puede hacer en materia de políticas sociales, qué más se puede hacer en materia de desarrollo de la cultura, qué más se puede hacer en materia de igualdad, qué más se puede hacer en materia de democracia, qué más se puede hacer en materia de protagonismo popular, qué más se puede hacer en materia de transformación de la salud como derecho y desmercantilizando, qué más se puede hacer en derecho a la educación, ¿qué más se puede hacer? La izquierda está desafiada a pararse en sus conquistas, no como propagandista de las conquistas, sino como punto de partida a las transformaciones más hondas. ¿Qué más se puede hacer en materia de derechos humanos para seguir combatiendo la impunidad? ¿Qué más se puede hacer por nuestros compañeros? Sí, compañeras, siempre se puede hacer algo. Teniendo claro que ese debate tiene un límite, que es el de la unidad, de cuánto avanza el conjunto del cuadro. Porque es con el conjunto del cuadro todo que vamos a la batalla. Y del otro lado vamos a tener la vieja política de la restauración, de la liquidación de derechos, de aceptar qué es lo que hay, de aceptar que mandan los grandes grupos económicos y no queda otra cosa que seguir los dictados de los grandes grupos económicos. Las ideas de Liberós van a estar de este lado y las ideas de nuestros mártires van a estar de este lado. Por eso hoy nos vamos a emocionar todos cuando un nuevo 20 de mayo, como en cada gesto, estos días se ponía una placa enfrente de donde fue detenido en la Argentina. Estaba muy enfermo, lo habían operado recientemente, no les importó para bajarlo a sablazos por la escalera y internarlo atrás de Orletti, que hace unos años es un museo de la memoria, una de las jaulas más perversas de esa transnacional que significó el Plan Cóndor como coordinación represiva para las luchas populares. De este lado también tenemos que ver que si tenía razón el flaco Arismendi, que la tenía, que los problemas de las luchas populares son nacionales por su forma, pero internacionales por su contenido. Todo lo que pasa en América Latina nos está pasando a nosotros. Todo lo que pasa. Cada una de las cosas que pasa en Brasil, que pasa en Venezuela, que pasa en Cuba, que pasa en Ecuador, que pasa en Bolivia, que nos está de alguna forma pasando a nosotros. Y tenemos que también recuperar esa vieja tradición internacionalista de nuestro pueblo, la que llevó a que militantes se fueran a luchar por la República Española, la que llevó a Gesualdo Sosa y otros tantos militantes a alfabetizar a la Cuba recién llegada a la revolución, la que llevó a las brigadas que dieron lo que dieron en Angola, la que llevó a los compañeros que entregaron su sangre por Nicaragua, la que llevó a compañeros y compañeras a sentir que esa frase que decía el Che no está solo para llevar en la remera, hay que sentir también profundo cada dolor de cada pueblo en cualquier parte. Por eso nos tenemos que sublevar cuando en una misma semana asesinan 150 niños en Siria y acá el comentario en las redes es que nos burlamos de un refugiado. Nos tenemos que indignar, es parte de esa construcción política. Para esa construcción política, compañeros, y termino, hay que estar organizados. Hay que estar organizados y hay que militar. La izquierda se cava la fosa si le pisa la cabeza a los militantes, porque son pocos, porque están viejos, como que la culpa es del que lucha. Y en todo caso tenemos que apoyarnos en los que mantienen el fuego encendido para multiplicar la lucha por abajo, porque la disputa por la hegemonía. La izquierda en América Latina transformó sin duda en cualquier gráfica, anduvo bien, mejoró la pobreza, mejoró la distribución social, atendió derechos, pero el cambio en la subjetividad, transformar lo que en la cabeza nos metió el neoliberalismo durante décadas, de que la vida es la carrera individual del éxito de uno, para pensar la lucha y la peripecia de la vida como tarea de construcción colectiva, solo la podemos dar organizándonos. El homenaje a Manuel es ver qué nuevo comité de base generamos en el barrio, qué nueva reunión de vecinos, cómo discutimos de política, cómo nos organizamos, cómo luchamos, porque luchar siempre vale la pena. Saludo a los compañeros y compañeras, felicitaciones por el homenaje y de alguna forma el que murió peleando está vivo con nosotros. Vamos arriba.